Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. 7:02, estamos ya en la mesa de análisis y va a estar sumamente interesante el tema, así que no se despegue de Línea Directa. Saludamos esta noche y agradecemos mucho que nos regale unos minutos de su valioso tiempo al doctor Carlos Mario Jiménez Ricardes. Él es médico endocrinólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que agradecemos, por cierto, al área de comunicación social del IMSS el apoyo que siempre otorga a Línea Directa. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Y saludamos a los compañeros en la mesa, hasta los mochis. Mi compañera Jessie Jauregui. Jessie, muy buenas noches. Buenas noches, Axel. Buenas noches al doctor y, por supuesto, a todos los integrantes de la mesa del auditorio de Línea Directa. Saludamos aquí en la mesa, en el estudio en Culiacán. Armando Ojeda, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Axel, buenas noches. Pues contento de tener un invitado de lujo esta tarde-noche. Yo creo que va a aportar importantes datos, conocimientos en el terreno médico a la audiencia. Por cierto, Armando, paréntesis, nunca te hemos puesto falta, ¿eh? Siempre aquí presente, Armando. Aquí estamos siempre presentes. Gracias. Doctor, gracias por estos minutos y reiterando el agradecimiento al IMSS. Un tema muy importante y digamos que yo ya lo venía escuchando en pláticas personales, también de algunas personas del medio artístico que lo han utilizado. Estos medicamentos contra la diabetes que ahora están de moda porque logras bajar de peso rapidísimo, ¿no? Yo leía una información que publicaba la Universidad Autónoma de Sinaloa hace algunos días de estos fármacos como el Ozempic, Rybelsus o Wegovy, que dice controlan la diabetes tipo 2 principalmente y que bueno, se usan de forma pues sin ninguna, digamos, supervisión. Y la gran pregunta, ¿qué riesgos trae para la salud de esta práctica? Ok, hay que entenderlo. Los medicamentos que comentas tienen una base científica inicial, son agonistas de GLP-1 o ligandos de GLP-1. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es el GLP-1, no? El GLP-1 es un péptido, una sustancia que nuestro cuerpo produce de manera natural, normal, idealmente cuando estamos sanos. Se produce en nuestro intestino y es el aviso que se le da al páncreas de que tienes que empezar a trabajar, a liberar insulina de manera oportuna y rápida. Pero también tiene la capacidad de llegar al cerebro e inhibir el apetito. Es decir, vas a estar comiendo, pero basta, es suficiente. Y va a hacer que el estómago module su movilidad. Te da menos hambre. O sea, quita el hambre a nivel central, a nivel intestinal, disminuye el movimiento del estómago, la distensión, y eso hace que te dé saciedad. ¿Sí? Y hace que el páncreas libere insulina pronto. Esto le denominamos, o cómo se encontró este fenómeno, pues porque ocurrió la curiosidad de yo les mido la glucosa a una persona después de ponerle insulina, le darle a tomar glucosa comiendo, y yo le mido la glucosa en la sangre. A alguien se le ocurrió que también podemos darle la glucosa por la vena y medirle la glucosa en la sangre a ver cómo sale. Y entonces la pregunta que nos haríamos todos, ¿a quién le sube más la glucosa? ¿A una persona cuando come por la boca o cuando le pongo la glucosa por la vena? La misma cantidad. Esa sería la pregunta número 1. Y la respuesta, ¿cuál fue? Es exactamente lo mismo. Okay. Tu nivel de glucosa, después de que yo te dé 75 gramos de glucosa por la boca o 75 gramos de glucosa por la vena, se sube al mismo nivel. ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿quién es el encargado responsable de que este sea el mismo nivel? El encargado de eso es la insulina. Entonces, la segunda pregunta que a mí me haría de manera lógica y sencilla es, bueno, la insulina es la misma cuando yo me tomo la comida por la boca a cuando yo me pongo la glucosa por la vena.
Usted es el experto. Y entonces la respuesta, ¿cuál fue? Ajá. Pues solo podían ser 3, ¿no? Es la misma, es más cuando por la boca o es más por la vena. Y la respuesta increíble fue, la insulina se eleva más cuando tú comes alimento por la boca que cuando te lo ponen por la vena. Y la diferencia le llamaron efecto incretina. Es decir, había una sustancia que incrementaba esta secreción de insulina en el páncreas que favorecía o permitía que tu glucosa se mantenga estable. ¿Sí? Ok. Entonces te preguntas, ¿quién es esa sustancia? Esa sustancia es el GLP-1 y el HIP. Dos péptidos que se producen en el intestino y que actúan de estas maneras. Entonces, la medicina se basa en encontrar cómo funciona normalmente un cuerpo, en dónde está el error y yo corrijo el error. ¿Sí? Entonces encontramos que en las personas que viven con diabetes, uno de los errores que hay es que esta primera fase de secreción de insulina, que está generada por este GLP-1 y este HIP, se pierde. Entonces en las personas con diabetes les hicieron la misma prueba y ya no tienen el efecto incretina. Entonces, si yo restablezco el efecto incretina, estaría resolviendo el problema de diabetes de alguna buena medida. Y es el principio básico de cómo funcionan los GLP-1. Ahora sí ya quedamos todos bien claro, bien fácil. Muy bien. A mí me surgieron algunas dudas, pero vamos a dar la vuelta con los compañeros que puedan tener más preguntas. Jessy, adelante. No, clarísimo. Pero lo que sí, doctor, es que me gustaría conocer. Últimamente es muy conocido este tipo de medicamentos y en México, sobre todo en Sinaloa, hay un medicamento que me ha tocado ver que han recetado algunas de mis amigas que se llama, aquí lo tengo, es Saxenda, que tiene un precio elevado, sí, arriba de 1,600 pesos. Y generalmente pues es un medicamento muy parecido a Ozempic, que es muy popular principalmente por las Kardashian, por Elon Musk, y ha tenido pues bastante popularidad. Sin embargo, doctor, a mí sí me llama bastante la atención que hay muchos doctores, endocrinólogos, algunos de ellos, que están recetando o están recomendando a sus pacientes con alguna obesidad este tipo de medicamentos. Éticamente, si este medicamento se le puede recetar a todos los pacientes o hay algunos pacientes tomándolo desde un punto muy específico que sí pudiera ser beneficioso y no tendrían tantos efectos secundarios como se han dado a conocer. Ok, muy bien. Entonces, es un medicamento que surge para atender la diabetes. ¿Vamos? Okay. Claro. Cuando se hace el planteamiento de estudio a todo medicamento y en especial para diabetes, se le echa un estudio mucho más exhaustivo para proteger cardiovascularmente al paciente. Pero también, como es diabetes, tenemos que determinar si el medicamento sirve para lo que sirve. El medicamento no me daña. ¿Y qué más me puede dar el medicamento? Es lo que le estamos medicando cuando lo estamos estudiando. Entonces, este medicamento, específicamente, liraglutida, que fue el primero que hablaremos, le llamamos Saxenda o le podemos llamar Victoza. Victoza es autorización para diabetes y Saxenda es autorización para obesidad. Okay. O sea, pero tienen el mismo principio. Es el mismo principio activo. Lo único que varía es que cuando está indicado para obesidad, podemos dar una mayor dosis para obtener ese efecto de pérdida de peso, ¿sí? Pero tiene una seguridad garantizada y plena. Yo creo que lo que estamos viendo de efectos adversos es más que nada que lamentablemente las personas no entienden cómo funciona el medicamento o el médico no les explica cómo funciona el medicamento y no saben lo que está pasando, lo que les va a ocurrir. Me ha tocado muchos pacientes que me llaman, mis doctores, que no me cayó, me hizo daño, no me sirve. ¿Por qué no? Me quita el hambre. Pues es como trabajar el medicamento. Es que me dio náusea. Es que el medicamento te va a dar náusea. Es que me hizo vomitar. Ah, bueno, vamos a explicar qué pasa. Cuando tú usas estos fármacos, el mecanismo de acción que estamos comentando hace ratito, lo que hace normalmente el GLP-1 es eso. Va a hacer que tu páncreas libere insulina de manera oportuna. Va a hacer que tu cerebro diga, ya comí suficiente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es eso, y eso es como explicamos a los pacientes. Cuando tú empiezas a comer y tienes tu plato de tu porción, al tener la primera mitad de la porción, ¡ah, caray!
sientes que ya no tienes hambre, que ya estás satisfecho. ¿Qué pasa ahí? ¿Te detienes? ¿O como buen mexicano? Pues le sigo. Y entonces sigo comiendo. ¿Qué sigue? El malestar. Ya empieza el malestar. Y eso a los 3/4 del plato o un poquito más. Te acabas el plato, vas a acabar muy seguramente con mucha náusea, mucho malestar, e inclusive con vómito. Muy bien. ¿Sí? O sea, esa es la situación. Pues. Muy bien, Armando. Bueno, aprovechando, doctor, y a mí me gusta hablar a ras de suelo, así más directo, como para que el pueblo, la gente nos entienda, doctor. Sí. Usted es un médico endocrinólogo, pues atiende a muchos problemas, sobre todo cuestiones de obesidad, de falta de peso, de cuestiones que tienen que ver con la situación hormonal, cómo trabajan. Yo le quisiera preguntar, doctor, es un tema que está muy ahorita de moda, la gran lucha de la gente por los niveles del peso. Yo le preguntaría a usted, ¿qué es más difícil para un médico endocrinólogo como usted? ¿Engordar un flaco o adelgazar un gordo? Parece un poco chusca la pregunta, pero en ese sentido me gustaría que nos dijera, y de paso que nos hablara un poco de esta modernidad que ha entrado en la materia de medicina, de las bandas, ¿cómo se llaman? Estas gástricas, ¿cómo se llama? Cirugía bariátrica. Sí, y las cuestiones de esas cirugías para adelgazar, cortar estómago, intestinos, todas esas cirugías que se están tan de moda y que la están practicando muchísimo los médicos. ¿Qué tan recomendable es? ¿Qué consecuencias puede haber para este tipo de cirugías? Y la primera pregunta, ¿qué es más fácil, engordar un flaco o adelgazar un gordo? Son dos temas complejos, diferentes, y yo creo que los dos son retos muy grandes y nos ocupa más siempre la obesidad. Engordar un flaco es cubrir realmente casi siempre vanidad. Y una vanidad en un mundo en donde estamos con un cambio en la percepción corporal. Estamos viendo el paraíso del medioevo. ¿Sí? En el medioevo, en la época del oscurantismo llamado por nosotros así, esos siglos, decían, y va a llegar una época donde habrá comida para todos, suficiente en abundancia, y no tendremos que esforzarnos. Yo creo que todos aquí ahorita, la gran mayoría, por muy pocos recursos que tengamos, nuestras comidas son abundantes en calorías, quizá pobres en proteínas, pero sí ricas en carbohidratos. ¿Y qué tenemos? La mayor pandemia de obesidad que hemos vivido en la historia. Es increíble que en México el 98% de las mujeres mayores de 20 años tienen obesidad abdominal, es decir, una cintura medio de 80 centímetros, hombres 85, 86 probablemente, y pues 70, 80% con sobrepeso o obesidad. Menos de una tercera parte de la población, un cuarto de la población quizá estará en un peso saludable. Mayores de 20 años. Entonces, ante eso, nuestra perspectiva cambió, hace rato comentado, ¿no? Los que son de nuestra edad más o menos, recordaremos a aquel gran pareja del gordo y el flaco, ¿no? Los invito a que vean la foto del gordo. Y creo que más de uno se va a sorprender al ver, ¿y ese era el gordo? Pero si está normal. Okay. Ya no se ve gordo. El gordo murió de 80 kilos. Y era el gordo. Sí captamos el punto. Entonces, una persona que está delgada y quiere subir de peso, para subir de peso hay que hacer pesas, hay que hacer masa muscular, hay que comer mucho. Y en cuanto deja de hacer pesas, en cuanto deja de hacer ejercicio, pues verá su peso normal basal, chiquito. ¿Me explico? Es una en un millón. Todos pensamos que el cuerpo está diseñado para perder peso. ¿Cuánto pesaste cuando naciste? ¿Qué, 3 kilos? 2,500, 3,500, ¿no? Creo que yo pesé más de lo menos. No recuerdo. ¿Cuántos pesas hoy? ¿Cuánto pesabas cuando tenías 20 años? ¿Cuántos pesas hoy? Menos que Menos. Sí, me explico. O sea, a quien tú le preguntes, de 10. ¿El cuerpo está hecho para subir? Sí, porque es una máquina de sobrevivencia. Claro. Tú estás diseñado para sobrevivir. Y si quieres sobrevivir, hay que tener energía. Porque diseñamos este cuerpo cuando tenemos hambre, cuando no había comida, cuando había escasez. Ese es el diseño del cuerpo. Entonces, el cuerpo está diseñado para ganar peso, no para perder. Entonces, ahí es el concepto que tenemos que tener clave, que muchos no entendemos. Y estamos pensando que el cuerpo pues, va a bajar de peso. No, corazón. El primer reto no es perder peso.
El primer reto es deja de subir de peso. Y si uno no entiende eso, vamos a caer en toda esta pandemia que estamos viviendo y en cirugías, medicamentos que quizá no son tan adecuados y que lamentablemente, desde mi punto de vista, el que puede pagar es que lo va a tener, sí, pero también cuando lo contamos en el instituto, a veces dices, es que se lo damos a todos. No, en el instituto solamente tenemos para diabetes, no tenemos para obesidad. Ok. O sea, ustedes a los derechohabientes solamente los para que tienen diabetes. El Estado legislado, para nosotros tenemos la sal que está autorizada para diabetes, no tenemos la sal para obesidad. Claro. Pero por fuera, a veces la escasez, se la quemaron las Kardashian, se los quemaron todos, y las personas que viven con diabetes, que necesitan el medicamento, no tienen acceso a él. ¿Por qué? Porque no hay. Claro. Doctor, déjeme, Perdón. justo antes de ir al corte, tenemos que ir a la pausa, pero un comentario que va justo en lo que usted está diciendo, Sergio Ernesto Gómez López, que le agradecemos este mensaje y que refleja el problema hasta ético de quienes lo recetan. Dice, un servidor tiene diabetes tipo 2, dice Sergio Ernesto Gómez. Leí de Ozempic hace tiempo, pero por el precio no está a mi alcance. ¿Cuánto cuesta una caja de Ozempic? Ozempic, más o menos el mes, la de 0.5 te va a salir entre 2,000, 3,000 pesitos, y la de 1 miligramo te sale hasta 4,000 pesos. ¿Para un mes? Para el mes. Ok. Dice, el detalle es que cuando sea liberado, veo difícil conseguirlo, ya que estará escaseando, por tanto, Kardashian Lover, textual, cuando solo lo quieren para adelgazar, siendo que muchos que verdaderamente lo necesiten no podrán conseguirlo. Eso está bien delicado, o sea, más allá, y vamos ahorita a ahondar en cuáles son los daños para la salud de alguien que lo consume sin tener diabetes, pero está ese otro lado. Quienes lo están consumiendo están dañando a quienes sí tienen la enfermedad y están haciendo que escasee el producto, doctor. ¿Qué opina? Sí, o sea, Cuestión de mercado, ¿no? vivimos un mundo de mercado, ¿no? Uh-huh. Partamos de ahí. Y lamentablemente es una situación que ya se vivió y fue complejo por otras circunstancias, se escaseó en el mundial. No es el primer fármaco que ocurre, ha ocurrido con mucho. Por eso caballeros son dinero, ¿no? Lamentablemente así es. Quizá uno de los ancestros de estos o de los pioneros medicamentos era de Lilly hace muchos años y a México llegó 2 años después y no llegaba porque Estados Unidos, la farmacéutica, lo acaparaba todo. O sea, Sí. fue tan bueno y tan boom fue el primer medicamento que controlaba diabetes y que hacía bajar de peso. A la vez, A la vez hacía eso, pues. Y entonces no podía llegar a México. Y lo sorprendente es que llega a México y en México no funcionó. Somos genes diferentes. No funcionó tan igual, ¿no? O sea, tenía más problemas. Bueno, Perdón. tenemos que ir a la pausa. Al regresar vamos a ir con un comentario de Jessie. No podemos quedarnos con ella en el corte, pero vamos a la pausa en las estaciones de Grupo RSN y nos quedamos aquí en vivo, totalmente en las redes sociales. Estamos platicando con Carlos Mario Jiménez Ricardes, es médico endocrinólogo del IMSS y está muy interesante el tema. Por acá varios dicen que les está cayendo el 20 con esta plática. Salimos a la pausa, ya volvemos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño. Bueno, doctor, estamos en pausa en radio, pero estamos en vivo en las redes sociales, así que podemos continuar con la plática. Armando. Yo le quisiera preguntar, doctor, en este mundo globalizado que nos está permitiendo la tecnología, pues yo le quisiera preguntar, usted como médico, desde su percepción personal, particular o profesional, ¿qué tan grave es para la salud, o está siendo para la salud, doctor, esa sobreoferta de productos y medicamentos casi mágicos que se ofrecen en las redes sociales y que tienen mucha demanda? Diabetes, principalmente, hipertensión y problemas de impotencia sexual. Sí está impactando. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué hace el sector salud? ¿Cómo ve el problema? Es un problema enorme, ¿no? Yo creo que estamos rebasados. Cuando hablamos de diabetes y obesidad, es lo mismo, ¿no? Hay quien acuñó el término diabesidad por diabetes y obesidad al mismo Combinar tiempo. los términos. Sí, bueno, es que de una nace a la otra, ¿no? Son manifestaciones del mismo problema. Sí, problema. Es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Es decir, empezamos con una máquina que fue diseñada para escasez de carbohidratos. El cuerpo humano se refiere. El cuerpo humano, exactamente, es una máquina, ¿no? El
cuerpo humano se diseñó todo su metabolismo a trabajar con poco carbohidrato. Cuando hay mucho carbohidrato, pues ¿qué hago? Lo almacenas. Lo almaceno, no lo gasto, hay que guardar. Y el cuerpo tiene una estructura, una forma que le llamamos nosotros somatostato, me gusta decirlo así, ¿no? Así como hay un termostato, hay un somatostato. El somatostato se regula y dice, y casi todos lo conocemos, ¿no? No, pues yo tengo 5 o 6 años pesando 70, 72, 74 y ya no, ahí me mantengo. Tu cuerpo alcanza uno eso y 10 años después, no, yo soy en 80, 82. Y me explico, romper eso hacia abajo es difícil. Ahí es donde está el problema. Y entonces, este cuerpo que vive en un mundo que ya cambió, donde tienes energía a manos llenas y no hacemos nada. Antes tenías que seguir la máquina y si querías prender la cámara, pues tenías que parar y dar Ahora 5 pasos, ¿no? Con el teléfono, No. Alexa. Apaga, ¿no? Alexa, préndela, muévete. Wall-E, por eso me encanta, ¿no? Wall-E nos muestra para dónde vamos, ¿no? La película. Sí, claro. O sea, y, ese es el, y cada vez menos, y cada vez menos físicamente cada vez es menos. físicamente menos y cada vez comes más y de peor calidad. Pero entonces viene el problema, es bueno, y esto es economía, ¿no? Y ahí no estamos regulados. Es una competencia desleal. El seguro, el gobierno, hacemos una campaña, vamos a hacer esto, pero afuera, no. O sea, tú 15 minutos, 20 minutos te platico con el paciente, mira, tiene que ver eso, y sales, prueba estas súper fabulosas comidas, ¿no? ¿Y a qué fue la última reunión que no comiste nada? ¿Cómo? A la última reunión a la que fuiste, ¿Reunión social? familiar, social, No. y que no comiste nada. ¿Que no comí? Sí. No, es que la sociedad está pensada para... No es comer, ¿no? Es comer, sí, Entonces, consumir. Entonces, ¿cómo cambias eso? Y entonces, pues obviamente, voy a vender aquí en Sinaloa paraguas. Pues nunca llueve, ¿no? Lamentablemente llueve, llevamos un año sin llover, o sea... Claro. Pero comida. Pero ahora son sombrillas, pero vende comida y todo el mundo la compra. Bueno, entonces, todo el mundo va a comprar la diabetes y todos seguimos siendo niños. No queremos ser adultos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En todo. Tú quieres que alguien te resuelva tu problema. Claro. Y rápido. Y rápido, y ya. Ese sería el gran problema. Queremos todo. Bueno, para entonces ya. quiero la pastilla que me baje de peso, la pastilla que me controle la presión, pero yo quiero seguir así. 7:24, regresamos y estamos platicando con el doctor Carlos Mario Jiménez Ricardes, médico endocrinólogo del IMSS. El tema está muy interesante, ojalá tuviéramos más tiempo. Jessy, vamos contigo con una pregunta. Brevemente nada más, Axel, comentar para los vecinos de Santa Ana, Benicia, Aguacaliente Grande, que están sin luz, que ya se hizo el reporte de Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, respecto al tema de la mesa, sí me gustaría que el médico especialista nos manifestara qué médicos son los que pueden acompañar a pacientes con obesidad y pueden recomendar este medicamento, y además, quiénes pacientes, no clientes, no son pacientes que puedan tener acceso a este medicamento debido a que los efectos secundarios sí pudieran ser muy adversos. Doctor. Ok. Bueno, idealmente tiene que ser un profesional de salud que realmente esté capacitado. Tiene que ser médico para empezar. Puede ser un médico familiar, puede ser un médico general, puede ser un médico internista, puede ser un médico endocrinólogo, un cardiólogo, un nefrólogo. Lo que se necesita es que realmente esté capacitado, preparado, actualizado y sepa lo que va a hacer, ¿no? Desde la formación aprendimos que cuando yo voy a recetar un medicamento tengo que conocer, uno, cuál es su mecanismo de acción. Es decir, cómo es que hace lo que tiene que hacer, para qué está indicado, qué es lo que sirve, cuál es su dosis mínima, cuál es su dosis máxima, cuáles son sus efectos adversos, cuáles son sus interacciones medicamentosas, cuáles son sus contraindicaciones, cuáles son sus reacciones secundarias. Claro. Y una vez que tienes todo eso claro, ahora tienes que estudiar al paciente. No hay el mejor medicamento. Hay muchos medicamentos. Hay que ver cuál es el mejor medicamento para cada paciente. En específico, en estos pacientes lo que sí tenemos que determinar, uno, realmente tiene obesidad, tiene diabetes. Dos, cómo está su hígado, cómo está, tiene antecedente de problema de
vía biliar, tiene su vesícula, ya no tiene vesícula, mejor. Si tiene vesícula, que no tenga piedras, cuando menos, no vaya a ser que tenga una colecistitis, que puede ser uno de los problemas graves, ¿no? Tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene comorbilidades que le pudieran comprometer un momento el uso de este medicamento. Y 2, ¿tiene la capacidad económica? Porque también eso no lo dicen. Y los expertos sí lo decimos. El medicamento, lamentablemente, no cura. El medicamento, mientras tú lo estés usando, va a tener el efecto y vas a ver una reducción de peso. Pero en cuanto tú dejes de usar el medicamento, vas a volver a lo mismo. Porque tú no cambiaste. ¿Me explico? Entonces, se acabó el medicamento y yo les digo el efecto Cenicienta, ¿no? Se acabó el hechizo. Se acabó el hechizo. Claro. Y el encanto y la calabaza vuelve a ser calabaza, ¿no? Muy Ya no bien. es carroza. 4,317 pesos la caja con 6 agujas de Ozempic. Sí. Antes de ir con Armando, doctor, ahorita ya estamos encarrerados porque es poquito el tiempo. Yo nada más quisiera preguntarle si nos puede responder rapidito, un minuto para cerrar con Armando. ¿Qué le pasa a alguien o qué le puede pasar? Porque depende mucho el organismo. A alguien que no es diabético y que consume este medicamento. Si tiene obesidad, en un muy buen porcentaje puede ser que logre bajar de peso. Ok. Es decir, ¿Pero ojo, habría algo malo que le pueda pasar? realmente lo que le va a pasar malo, no. Sería irnos al extremo, no hay algo tan grave, ¿no? Ok. O sea, lo malo es que la mayoría de las personas, pues, van a bajar de peso y unas no van a bajar de peso. Y para mí eso sería muy malo. ¿Por qué? Porque imagínate, invertiste 4,180 pesitos Por caja. para un mes y 8,000 y no has bajado. ¿No sería algo catastrófico para ti? Bueno, pero ellos quisieron correr el riesgo. Sí, me digo, o sea, por eso yo digo, hey, vas a usar esto, ve con un experto. Y lo ideal sería, primero entiende que esto es una ayuda, no es la solución. Bueno, pero piensan que es una varita mágica. Exactamente, o sea, Doctor, sería pues con el tiempo que nos tenemos encima, pero sí, yo insisto en este detalle del impacto. Médicamente, ¿cuáles son los impactos más visibles en la salud de una persona que se practicó el procedimiento de la manga gástrica, el bypass, o otro que se llama el balón? El balón. También. ¿Y qué le recomendaría usted a quien ya se lo haya practicado y esté en ese procedimiento de recuperación? O a quien piense esté en proceso de hacérselo. ¿Qué le recomendaría? ¿Qué medicamentos hay o qué suplementos? No sé. Ok, sí, la cirugía bariátrica es una solución y muchos decían que era la mejor solución para la obesidad. Yo estoy de acuerdo. Es mi punto de vista personal, ¿no? ¿En desacuerdo? En desacuerdo. Ok. Yo estoy en desacuerdo. Sí estoy en acuerdo en una cirugía bariátrica para un individuo de 150 o más. Ok. A esa persona no hay manera de ayudarle, ¿no? Partamos de un punto de vista, ¿no? Con medicamentos, sí, pero él, para moverlo va a estar complejo, ¿sí me explico? 150, 200, 150 kilos, hay que operarlo, Ok. ¿sí? Pero menos de eso, para una cirugía, lo primero que tendríamos que hacer es enseñarlo a cambiar su estilo de vida. Que aprenda a comer, que encontrar y lograr que él, por sí mismo, logre reducir el 10% de su peso en 6 meses. Y después que sea capaz de mantener esa reducción otros 6 meses. Que esté valorado por un gastroenterólogo, un cardiólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta, un nutriólogo, un endocrinólogo, un internista. Y si todos juntos damos el visto bueno, ahora sí vamos a operarte. Y es cuando tiene éxito. La pregunta es, ¿a quién le han hecho eso para antes de operarlo? Los preoperatorios nomás exámenes Opérate, de vámonos, sangre. ay, ¡pum! Porque- ¿Y qué pasa? Porque también se piensa como una solución mágica. Ah, claro. Entonces, el problema es que sí bajas. Pero habéis comentado, o sea, una cosa es bajar de peso y otra es perder peso. Cuando es una cirugía restrictiva o balón gástrico, el principio es lo que yo como no se va a absorber o lo que yo como va a ser menos. Entonces, lo que está pasando no estás bajando peso celularmente, estás perdiendo peso porque te estás desnutriendo. Hay nutrientes que no se están absorbiendo. ¿Qué pasa con los pacientes? Lo que no te dicen es que después de 4, 5, 10 años, el paciente ya está pesando o lo mismo. El que tenía diabetes que se había curado, nuevamente ya está con diabetes. Pero además tiene una anemia por deficiencia de hierro, porque el hierro ya no se absorbe, le falta complejo B. Entonces, ¿qué hay que estar haciendo? Hay que estarle poniendo hierro intravenoso o intramuscular cada 6 meses,
complejo B cada 6 meses, tomando vitamina D, que está tan de moda que estamos en déficit. Una persona normal toma 4.000 unidades de vitamina D para estar más o menos. Una persona con una cirugía bariátrica tiene que tomar entre 10, 15.000 unidades de vitamina D diarias, o 20.000, es decir, empezamos a que yo no quería tomar pastillas, por eso me operé. Bueno, ahora tienes que tomar las vitaminas, Claro. todo eso, y sigues estando nutrido. O sea, crean un estado de desnutrición. Por eso digo, para mí no es la solución. Hay que aprender a comer. Ahora, ventaja de ese medicamento, vas a invertir en una cirugía bariátrica 60, 80, 120 mil pesos. Pues mejor, si tienes ese dinero, vale la pena invierte en Wegovy, en Saxenda, en Mounjaro, en esos medicamentos nuevos que no te van a dar el riesgo de una cirugía bariátrica. Eso sí, definitivamente, ¿no? Muy bien. Perdón. Doctor, lamentamos, pero el tiempo se acabó, pero ojalá podamos platicar en una siguiente ocasión, porque está muy interesante. Y como primero hay que cambiar los hábitos antes de pensar en estos métodos externos. Le agradecemos mucho. A ustedes. Muchas gracias. Es el doctor Carlos Mario Jiménez Ricardes, médico endocrinólogo del IMSS. Gracias, compañero Jesse, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Armando. Gracias a ti, Axel. Y a todo el equipo, los esperamos mañana en la emisión sabatina de Línea Directa. Les saluda Axel Avendaño, gracias y hasta la próxima. ERSA presentó La Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.